y empezamos a hablar de la sangre, los beneficios que nos trae la sangre de Jesús en nuestras vidas. Hoy yo les quiero hablar sobre el pacto de sangre. Pacto de sangre. ¿Qué es pacto? El pacto es diferente de un contrato. El pacto es un compromiso solemne basado en la fidelidad, donde se usaban símbolos sagrados o se podían sellar por medio de intercambios de prendas, de obsequios, o se sellaba con sangre. Pero ¿de dónde vino? ¿Dónde empezó? Es la cuestión de el pacto de sangre. Porque nosotros leemos en la Biblia, desde el inicio, hay muchos pasajes donde se hicieron pactos de sangre autorizados por Dios. Y si nosotros estudiamos las culturas de antiguas, en todos los tiempos, ¿cómo es que en varias culturas, en varios pueblos, donde nunca se encontraron, nunca se conocieron, ellos practicaban cosas semejantes? Por darles un ejemplo, pueblos alejados que nunca se encontraron, que no tuvieron la misma educación, pero ellos levantaron sus pueblos regidos por normas morales. ¿Y de dónde ellos trajeron esas normas morales? ¿De dónde ellos trajeron ese entendimiento de que el que mataba, el homicida, tenía que ser castigado, que eso estaba mal? Todo ser humano trae eso de su conciencia, porque Dios nos dio a las personas la conciencia para que podamos entender, o de una forma u otra saber el entendimiento, el pensamiento de Dios. Tenemos eso dentro de nosotros. Todo ser humano tenemos la conciencia que nos guía, que nos dice lo que está bien, lo que está mal. Y Dios siempre quiso revelarse a Él, al ser humano. Quiso explicar cosas espirituales de una manera natural, de una manera que nosotros pudiésemos entender. Y el pacto de sangre nosotros vemos en varias culturas que se practicaba, que se practicó, y vamos a entender un poquito primero qué eran para ellos ese pacto de sangre. Vemos que Dios empezó a explicar sobre el pacto de sangre en la historia, empezando ya con Adán y Eva. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Ellos vieron que estaban desnudos y ellos se cosieron higueras para vestirse, para hacerse vestiduras de las higueras. Y solo que Dios vio, les llamó y vio que ellos habían comido del fruto prohibido, y allí fue el primer pacto de sangre. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jehová? Dice que tomó un animal, un cordero, y le sacrificó y le quitó su piel, y de la piel del cordero les hizo vestiduras para Adán y Eva. Allí fue el primer derramamiento de sangre en la historia. Dios estaba queriendo decirnos algo. Dios estaba queriendo mostrarnos algo. Dios estaba queriendo enseñarnos algo con esa acción natural que ocurrió, porque fue una acción natural donde fue sacrificado ese cordero. Luego con Caín y Abel, en Génesis 4, 1 al 7, también nos habla qué pasó con Caín y Abel. Aunque Adán y Eva, ellos ya fueron castigados, ¿verdad? Por apartarse, por el pecado, por el apartarse de Dios. Pero Dios hablaba con Caín y Abel. Ellos conocían a Dios.
Ellos sabían lo que Dios quería y lo que Dios no quería. Dice que, ¿por qué les digo? Porque ellos ofrecían sacrificios a Dios. Ellos querían relacionarse por medio de esos sacrificios. Ellos se relacionaban con Dios. Como hubo el pecado, entró el pecado y el ser humano, Adán y Eva, ya estaban apartados de Dios. Dios ya no tenía esa comunión. Dios ya no les visitaba y no tenía esa comunión íntima con ellos. Entonces, por medio de estos sacrificios, ellos se comunicaban, ellos se acercaban a Dios. Por eso Caín y Abel, que eran los hijos de Adán y Eva, ellos ofrecían sacrificios para acercarse a Dios. Pero ellos sabían qué tipo de sacrificio tenía que ser. Tenía que ser un sacrificio de un animal, tenía que ser el sacrificio de un cordero. Esa era la ofrenda que ellos tenían que ofrecer. Pero ¿qué hizo Caín? Caín sabía, pero Caín llevó frutos de la tierra como ofrenda a Dios. Y dice que a Dios le desagradó la ofrenda de Caín y le desechó. Pero recibió con agrado la ofrenda de Abel, porque él sacrificó un cordero perfecto y ofreció. Y Dios vio con agrado. ¿Qué hizo Caín? Planeó el asesinato de su hermano por envidia, y la sangre inocente de su hermano se derramó en la tierra. Y dice que de la tierra clamó por justicia, y Dios vio y Dios escuchó y le reclamó eso a Caín y le desterró a Caín. Entonces, desde allí nosotros empezamos a ver que había ofrendas con sangre. ¿Qué ocurría en el pacto de sangre? Vamos a entender un poquito qué eran ese pacto de sangre. Dos personas acordaban algo. Cuando dos personas querían entrar en pacto, ellos, ¿qué hacían con el pacto cuando había sangre envuelta? Ustedes saben que en la sangre, dice la palabra, está la vida. Y ese entendimiento los pueblos antiguos tenían, que la sangre era vida. Entonces, cuando ellos hacían el pacto entre dos personas, ellos cortaban, derramaban la sangre de alguna parte de su cuerpo y ellos mezclaban, juntaban en esa sangre, y a partir de ese momento iniciaba una íntima relación entre esas dos personas que no podía ya quebrantarse, y ese pacto entre esas dos personas se extendía a sus descendientes, a sus hijos, a sus nietos. No era solo un pacto entre dos personas, se extendía a su descendencia. Cuando ellos mezclaban la sangre, cuando ellos hacían ese pacto, ellos creían que ellos unían sus vidas, mezclaban sus vidas. Ellos creían que la vida de uno era tomado para el otro, y del otro era tomado a la segunda persona. Se tomaba la vida de ambos, se mezclaba y eran uno. Ese era el pacto de sangre. Llegaban a ser los que tenían un pacto de sangre. Su relación era más valiosa, más profunda que aún los familiares biológicos. ¿Por qué? Porque si habían familiares como dos hermanos eran unidos porque eran hermanos, porque biológicamente nacieron en la misma familia, pero ellos tenían sus vidas separadas. Un hermano tenía su vida y el otro hermano tenía su vida. Pero si estos hermanos llegaban a hacer un pacto de sangre, ellos derramaban la sangre de su cuerpo, unían. En ese momento ellos creían que la vida de ambos se mezclaba, que había una sola vida a partir de ese pacto. Había una sola vida en dos personas, y que se transmitía por medio de esa vida.
se transmitía salud, se transmitía virtudes de la otra persona. Ellos creían que si es que hacían pacto de sangre con una persona que tenía un carácter extraordinario, por medio de ese pacto, de esa unión de vidas, el carácter extraordinario de esa persona se le transmitía al otro. Ellos creían que habían transmisiones por medio de la sangre. Desde la cultura de los judíos y de los árabes se iniciaban, ellos hacían las incisiones en sus cuerpos. Y esa sangre, con esa sangre ellos firmaban acuerdos. En Egipto hacían pactos de sangre con las deidades, con sus dioses, con los falsos dioses. ¿Para qué? Para adquirir la naturaleza de su Dios. Si ellos hacían y ofrecían su sangre a su Dios tal, ellos creían que cuando su Dios recibía la sangre de los egipcios, estas personas que ofrecían su sangre a esas deidades recibían las virtudes de sus dioses, recibían su poder, recibían su fuerza, recibían y ellos podían ser como dioses, como semidioses también. Ese era el entendimiento del pacto de sangre. ¿Y cuál es la idea entonces fundamental de los pactos de sangre? Yo le estoy compartiendo esto porque cuando nosotros entendemos todo esto que le estoy compartiendo, vamos a entender mejor el sacrificio y la ofrenda de sangre que Jesús hizo y entregó por nosotros. La idea fundamental del pacto de sangre: se mezclan vidas, llegan a ser una misma vida, llegan a ser uno. Esa es la idea fundamental. Usaban para ganar fuerzas, usaban para protección, usaban para unirse en amor. ¿Y cómo se realizaba ese pacto? Las personas que iban a realizar el pacto, ellos buscaban a sus amistades, a sus amigos como testigos y elegían a uno de ellos para que pueda oficiar como un mediador de ese pacto. Un mediador, como un sacerdote que iba a mediar ese pacto. Ellos se intercambiaban en ese ritual de pacto, en esa ceremonia de pacto. Ellos se intercambiaban obsequios para afirmar de que estaban dispuestos a ese compromiso. Y ellos hacían el pacto de sangre. Y se llegó a usar en esos momentos una copa de vino. Este que yo tengo acá es un jugo de uva, no es vino. Pero ellos usaban una copa con vino. Y dice que ellos mezclaban la sangre de ambos en esa copa de vino. Y ellos tomaban. Y en ese momento el pacto era sellado. El pacto era sellado entre ambos. Un pacto inquebrantable. Ya no se podía quebrantar. Se transmitía ese pacto aunque uno de ellos muera. Igual el pacto continuaba con su descendencia. Ustedes saben que el pacto que hizo David con Jonatán. Ustedes saben el pacto que hizo David con Jonatán, el hijo del rey Saúl. Ellos hicieron un pacto de amistad, se intercambiaron prendas. Era un pacto que se extendió también a sus descendencias. Por eso, cuando David, después que murió Saúl y murió Jonatán, David tenía el pacto que hizo. Jonatán llegó a ser más íntimo que un hermano por causa del pacto que ellos hicieron juntos. Y por causa de ese pacto, cuando David asumió el reino,
Él llamó a alguien si quedó de la casa de Saúl, de la descendencia del rey Saúl, de Jonatán, para que él le pueda hacer bien. Y allí se le trajo a Mefiboseth, que era hijo de Jonatán. Y él le hizo bien, él le restituyó las tierras, las propiedades, le llevó al palacio, le hizo comer de su mesa, le vistió, le cuidó como si fuese su hijo, a causa de ese pacto, a causa de ese pacto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba en esa ceremonia de pacto? Ellos bebían la copa y pronunciaban bendiciones y maldiciones por si se quebrantaba el pacto. Ahora yo les quiero hablar de la última cena, En Lucas 22:20 dice así: de igual manera, después que hubo cenado, Jesús tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Jesús, Él, con el tiempo, en las culturas, vamos un poquito antes, esos tipos de pactos se fueron cambiando. Se usaba el pacto de la sangre de la persona, pero después se fue sustituyendo por la sangre de animales, la sangre de los corderos se ofrecían. Por eso en el Antiguo Testamento Dios instituyó esa ceremonia donde se sacrificaba al cordero, para que esa sangre pueda representar al Cordero de Dios que vendría mucho tiempo después, muchos años después. Y Jesús era ese Cordero que vino a la tierra y entregó su sangre. Él derramó su sangre para establecer un nuevo pacto. ¿Entre quiénes? Entre los hombres y Dios. Entre los hombres y Dios. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero de Dios. Por medio de la sangre de Cristo. Y en la última cena, Él tomó. ¿Por qué cuando Jesús, allí cuando entendemos un poquito esto, podemos entender por qué Jesús le dijo a esa generación este tiempo: ustedes tienen que beber mi sangre y comer mi carne? Y la gente se asombró, se indignó, diciendo que Él piensa cómo vamos a tomar su sangre. Era algo que Él estaba diciendo porque era un pacto que en las generaciones se practicaba, pero él no estaba diciendo que literalmente íbamos a tomar su sangre, pero íbamos a entrar en ese pacto por medio de su sangre, de esa sangre que Jesús derramó en esa cruz, por medio de la sangre que Jesús derramó. ¿Y qué pasa en ese momento, mis queridos? Esta es la revelación a la que le quiero llevar y donde quiero llegar. ¿Qué dijimos? Cuando hay un pacto de sangre, todo lo que es de la persona, esas virtudes, es transmitida. Es transmitida. Cuando nosotros entramos en un pacto con Dios, las virtudes de Dios se nos es transmitido. La fuerza de Dios se nos es transmitido. Por medio de la sangre de Jesús, nosotros nos hicimos uno con el Padre. En la última cena, Jesús era el mediador. Recuérdense de la ceremonia del pacto. Jesús era el sumo sacerdote. Él era el sacerdote, el mediador. Pero Jesús también, Él era la copa. Él era la copa que contenía su sangre preciosa, que fue ofrecido por nosotros y que nos unió con el Padre otra vez. Nos hizo uno.
habíamos estado separados del Padre, habíamos estado lejos de Dios, pero Él nos hizo uno otra vez, nos unió. Dios tomó nuestra vida y nosotros tomamos la vida de Dios. Eso es lo que ocurrió cuando Jesús tomó esa copa y les dio a sus discípulos y les dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Por medio de ese pacto entramos. ¿Cómo entramos en ese pacto? Entramos por medio de la fe. Por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesús. Por medio de la fe en su obra. Por medio de la fe entramos en ese pacto. Somos uno con Dios por medio de su sangre. En esta copa que representaba su sangre, no es la sangre literal de Jesús, representativo, siempre fue representativo. La sangre de los animales era representativo. La copa de vino era representativo de la sangre del Cordero de Dios. Y por medio de esa sangre fuimos reconciliados, fuimos hechos uno con el Padre. ¿Vos podés entender eso en esta mañana? ¿Vos podés entender que por medio de la copa las virtudes de Dios nosotros recibimos? ¿Podés entender que por medio de la sangre del Cordero somos uno con Dios? Por eso dice en la palabra: en Cristo existo, en Cristo vivo, en Cristo me muevo. Recibimos de Dios, recibimos de Él su bondad, sus virtudes, salud, sanidad, restauración, liberación. Recibimos de Él, recibimos de su preciosa sangre derramada en la cruz. Nosotros accedemos a ella por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesús como Hijo de Dios, por medio de la fe en Jesús como el Cordero de Dios, por medio de la fe en su sangre. Accedemos a todos esos beneficios. Hay un pacto de Dios con nosotros por medio de esa sangre. Hay un pacto de Dios con nosotros, de nosotros con Dios por medio de esa sangre. Por eso, mis queridos, es importante entender el sacrificio, que es el pacto que fue sellado con la sangre de Jesús, que fue sellada con la sangre del Cordero de Dios. Tenemos que atender. Por eso es lo que cuando la gente, porque ¿qué hizo la humanidad? Tergiversó todo lo bueno. ¿Qué hizo Satanás? Copió lo bueno para lo malo. Por eso hoy en día en los lugares de ocultismo se usa estos tipos de sacrificios de sangre o ofrenda de fruta o sangre de animales, y aún otros más pesados, sangre humana. ¿Para qué? Para hacer pacto con esas deidades, con esos dioses falsos, con esos demonios, con esos espíritus. Cuidado. Allí hay, recuérdense lo que es el pacto. Se unen, se mezclan las vidas. Se transmite lo que es de la otra persona con quien estás pactando. Se transmite lo que es de la otra persona o del otro espíritu, de la otra deidad. Por eso es muy grave, tenemos que entender esto. Pero les quiero decir algo, que si en algún momento
hiciste algo, pactaste algo con deidades malignas, tenés la oportunidad de salir de eso por medio de Jesús, aceptándole a Jesús en tu vida, entregando tu vida a Él, rindiéndole tu ser, entrando en pacto con Jesús por medio de su sangre, del sacrificio que Él hizo en la cruz, de la sangre que Él derramó en esa cruz. Allí no hay poder más grande que el poder de la sangre del Cordero de Dios, que quita y borra todo tipo de pecado y rompe todo tipo de pactos malignos. Es la sangre del Cordero de Dios. Es la sangre poderosa de Jesús. Es la sangre poderosa de Cristo. Por eso en esta mañana yo quiero orar por tu vida. No voy a abrir los comentarios para orar, porque la vez pasada abrí, justo cuando abrí, alguien entró para molestar, y es un momento delicado la oración, y este tema es un tema delicado. Entonces yo quiero orar por tu vida. Yo quiero orar, yo quiero que tengas en tu mente lo que es el pacto por medio de la sangre de Jesús. Que el jugo de uva, el vino, el jugo de uva representa su sangre y es la copa que Él nos dio para que bebamos. Y dice en la palabra, dice en 1 Corintios 10:16, la copa de la bendición no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. La copa representa la sangre del Cordero y es la copa de la bendición. La copa de la bendición. Hay bendición para tu vida por medio de la sangre de Jesús. Hay bendición para tu casa por medio de la sangre de Jesús. Entra en pacto con Dios. Entra en pacto con Dios. La sangre ya fue derramada. La sangre ya fue ofrecida. Ya está en los cielos la sangre del Cordero. Vos solamente tenés que entrar en pacto con Dios por medio de Jesús, por medio de su obra. Y cuando entras en pacto, allí todo lo demás se rompe. Allí si hubieron pactos malignos con entidades malignas, se rompe a causa del nombre de Jesús y de la sangre del Cordero de Dios. Entra en pacto con Dios para que puedas beber la copa de la bendición. Entra en el pacto con Dios por medio de la copa de bendición que representa la sangre del Cordero de Dios. ¿Y cómo se entra? Por fe. Por fe y en fe se entra en el pacto con Dios. Por eso hoy entra en ese pacto con Dios. Hoy entra. Hoy entregale tu vida a Jesús. Hoy entregale tu corazón. Solamente tenés que entrar. Ese pacto ya fue hecho. Ese pacto ya fue consumado. Consumado es, dijo Jesús en la cruz del Calvario. Solo tenés que entrar ya y hacer parte de ese pacto por medio de la fe. Podés entrar y podés llevarle a toda tu casa, toda tu familia en ese pacto. Yo y mi casa serviremos al Señor. Podés decirle a Dios. Podés decirle lo que dice la palabra. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Entra en el pacto con Cristo. Entra en el pacto con Jesús para que recibas salvación, vos y tu casa, en el nombre de Jesús. Y si te falta renovar, si en algún momento te apartaste de ese pacto, si rompiste tu pacto con Dios, hoy podés renovar. Hoy podés renovar. Hoy podés renovar, hoy pedirle perdón a Dios por haberte apartado, por haber dejado ese pacto. El pacto que Él hizo con nosotros es eterno. Solo nosotros podemos dejar ese pacto. Él no se aparta, Él no deja, Él no rompe. Somos nosotros los que rompemos. Pero hoy podés volver a Él, podés volver a confirmar tu pacto con Dios. Podés renovar tu pacto con Dios. ¿No hacen eso los matrimonios?
hacen su ceremonia de renovación de pactos. Podés renovar tu pacto con Dios hoy. Entregale tu vida. Rendile tu vida. Todo ya fue hecho. El sacrificio ya fue hecho. Y no fue sacrificio y sangre de animales. Fue el sacrificio y la sangre de Dios. Del Hijo de Dios, de Jesús. Y ese pacto y ese sacrificio trajo vida. Porque la vida está en la sangre. Y la vida está en la sangre de Jesús. La vida está en la sangre de Jesús. Tu vida y mi vida está en la sangre de Jesús. Por eso hoy recibí la vida de Dios. Hoy recibí la vida de Cristo. Hoy recibí esa vida. Recibí esa vida. Recibí esa vida. Háblale allí al Señor. Decirle: renuevo mi pacto contigo, Señor. Y Jesús te hace uno con el Padre. Uno con el Padre. Lo que es del Padre viene para vos. La vida del Padre viene a tu vida. Las virtudes del Padre vienen a tu vida. Las bendiciones del Padre vienen a tu vida. La salud, la sanidad vienen a tu vida. Hoy renová ese pacto con Dios. Hoy hace ese pacto. Entra en ese pacto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy te bendigo con esta palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Están allí? Díganme hola. Porque hace rato me apareció restricción. Creo que por el tema de la sangre. ¿Me pueden saludar y decirme hola si están allí? Están. Bueno, me apareció esta restricción. Pero les dejo con esta palabra. Con este entendimiento de lo que Dios desde un inicio quiso explicarnos. ¿Qué ocurriría? El hombre tergiversó todo y llevó para el mal. El ser humano, el hombre y Satanás en el hombre empezaron a llevar para lo malo, a sacrificar personas. Ese nunca fue el plan y el propósito de Dios. Dios quería solamente mostrar en algo natural lo que ocurriría con la obra de Cristo en la cruz. La única persona que Dios permitió que se sacrifique, y Él se sacrificó. Él se entregó voluntariamente y derramar su sangre para sellar un nuevo pacto. Ese fue Jesús, el Hijo de Dios. La única vida que Dios permitió que se pueda entregar. Entonces hoy recibí por medio de la fe. Estás unido al Padre por Cristo. Sos uno, sos una con Él. Así que podés recibir del Dios, de sus virtudes, de su poder, de su amor, de su gracia. Está en vos y está en mí por medio de Cristo. Por medio de su sangre. Podés tomar la copa de bendición en fe. Podés tomar y hablar cada día este milagro que el Señor te entregó. Y podés declarar y decir: soy uno con mi Padre. Soy uno con mi amado, con mi Dios. Soy uno. Esa obra ya fue hecha. Que Dios nos bendiga a todos. Mañana continuamos compartiendo de la revelación de la Pascua, pero ya enfocado ya no en la sangre. Esto es lo que les quiero dejar.
Le estoy dejando en el grupo el PDF. Pastor Félix, me olvidé de enviarte. Te voy a enviar en tu privado el PDF. Y que Dios nos bendiga a todos. Mañana nos vemos, si Dios permite.